Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Carolina Moroso, para quienes no me conocen, soy periodista y tengo el gusto de moderar un panel con dos personas a las que admiro mucho. No hay un hombre invisible, está por llegar Jorge Liotti, que es un gran periodista, lo estamos esperando. Está con nosotros Alejandro Katterberg, que es socio fundador de Poliarquía, una de las mejores y más prestigiosas consultoras de la Argentina y encuestadoras. Vamos a hablar del escenario postelectoral, pero vamos a hablar también con una mirada hacia adelante, cuál es la viabilidad de las reformas que el gobierno quiere implementar, cuánta sustentabilidad política obtuvo el gobierno a partir del resultado de las elecciones de fines de octubre. Alejandro, éramos todos muy chicos, pero hubo una precuela que parecía escalofriante para el gobierno, que fue la elección en la provincia de Buenos Aires. Fast forward a un par de semanas después y nos encontramos con un resultado más que favorable, sorprendentemente favorable para el gobierno en las elecciones de fines de octubre. ¿Qué pasó? Bueno, buen día a todos, gracias por venir, gracias por la invitación, gracias, Caro. No tenemos tanto tiempo, así que no quiero dar excesivos detalles de lo que creo que pasó, pero si me voy un poco más atrás de septiembre, yo te hubiese dicho también, el escenario para el gobierno era muy auspicioso. Hace 6-7 meses atrás, el resultado que el gobierno obtuvo hubiese sido considerado malo o no tan bueno como se esperaba que podía tener. El gobierno encabezaba cómodamente todos los indicadores, todas las encuestas, encabezaba cómodamente la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entramos en un proceso que, para resumirlo, un proceso de desgaste en base a errores autoinfligidos, daño autoinfligido, creo que principalmente impulsado por cuestiones políticas. Me la pasé discutiendo y sigo discutiendo el día de hoy con muchos colegas y periodistas y en mesas donde discutimos que le atribuían al estado de la economía la debilidad relativa con la que aparecía el gobierno o el desgaste con el que el gobierno aparecía, y mi argumentación y mi forma de ver es que básicamente lo que se trató fueron de errores políticos uno tras otro que llevaron a una situación de debilidad muy profunda y a poner al gobierno en una situación de riesgo, ¿no? Y creo que uno de los problemas y uno de los errores que el gobierno podría tener es analizar el resultado final de la elección sin ver la combinación de escenarios y probabilidades, ¿no? Se terminó dándole un escenario bueno al gobierno, pero la probabilidad de ese escenario de ocurrencia no era 100, ni 90, ni 80. El gobierno se puso solito al borde del precipicio y estuvo a un tuit del secretario del Tesoro americano de que hubiésemos estado en un contexto muy diferente. Entonces, ahí, si querés, lo que hubo, Caro, es, insisto, malas estrategias electorales, la principal de todo, haber no transformado en acuerdos electorales los acuerdos políticos que desarrollaron con los gobernadores durante el primer año, y en algún momento, supongo que en unos minutos hablaremos de eso, porque me parece que es una de las cuestiones estructurales para analizar la política actual de Argentina en relación a cómo está estructurada y quiénes son los actores relevantes, y los gobernadores pasan a ser mucho más relevantes. Pero bueno, al no haber transformado esos acuerdos políticos en acuerdos electorales y haberle cambiado los incentivos a los gobernadores y personas que eran aliadas o asociadas o que tenían intereses comunes, se transformaron en rivales, porque el presidente dijo en una de las entrevistas que dio antes de la elección, creo que fue con Majul, donde dijo, bueno, Luis, las negras también mueven. Bueno, yo le hubiese dicho, ¿sabe qué, presidente? Pero las blancas mueven antes que las negras. Y las negras movieron como reacción al movimiento de las blancas, y el movimiento de las blancas fue ir en el mismo año electoral a desafiar al macrismo, al kirchnerismo, a 19 de los 24 gobernadores, que hubiesen hasta sido un poco más, porque hasta último momento no estaba el acuerdo cerrado ni con Frigerio ni con Cornejo, en un contexto además donde durante un año y medio te enfrentaste, atacaste al 99% de los periodistas y a los principales medios de comunicación, ¿no? Entonces era como una idea de, che, soy realmente fuerte y capaz de llevarme a todo el sistema puesto en un mismo ciclo electoral contra todos juntos. El sistema reaccionó, respondió, no son tontos, atacaron en lugares donde tienen impacto rápidamente, medidas que ponían en riesgo el superávit fiscal, y eso claramente impactaba sobre los mercados y la confiabilidad de los mercados. A su vez, los mercados, viendo que el gobierno había perdido control absoluto del Congreso, caída de popularidad por el veto, por medidas
Acabamos de arrancar. Bienvenido, Jorge Liotti. Lo recibimos con un aplauso a Jorge Liotti para romper el hielo. No pasa nada, hay mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Es una persona impecable. Solo me puedo imaginar que está re mortificado. Olvídate, ya está. Tremendo. Un error en la dirección. Tranquilo. Así que en el proceso lo que creo que pasó, Caro, es que si vos miras la foto más lejos decís, che, ¿cómo este gobierno que hacia principio de año el presidente arrancó este año con mayor aprobación y popularidad que la que tenía cuando empezó su mandato? Cosa muy rara. En general los presidentes empiezan muy alto y van cayendo y administran la velocidad de su caída, ¿no? Este presidente no empezó tan alto, pero un año más tarde tenía más aprobación y más popularidad que había empezado. La economía estaba creciendo fuertemente durante ya el segundo semestre y el primer semestre de este año, etcétera, etcétera. En cierto sentido, yo creo hasta que la victoria tan fuerte sobre Macri fue, viste, fue una victoria pírrica, ¿no? No pírrica porque pasado y con el diario del lunes ya quedó claro que al final del día la estrategia, o el resultado, no la estrategia, el resultado fue bueno. Pero bueno, ahí hubo toda una serie de errores, combinaciones, y si querés en el medio, obviamente una economía que venía rebotando y creciendo, también por errores propios, se le puso en cierta medida el freno de mano y enrareció todo. Pero bueno, el gobierno salió parado exitosamente la elección. Insisto, no estaba fuera de los cálculos lo que pasó. Lo que sí ahora es qué pasa hacia adelante, ¿no? Y yo usé una analogía durante toda la campaña en donde decía, che, el día de la elección hay dos cosas en juego. Usé la analogía, algunos me la habrán escuchado, de la persona, el paciente que sufre un infarto, se levanta a la clínica y el doctor le dice, escúchame, está bien, está vivo, no tenés un cáncer incurable, no tenés una enfermedad que no sabemos qué es, tuviste un infarto, dejá de tomar alcohol, dejá de fumar, comé ensalada, haz ejercicio, andate a dormir temprano y vas a andar bien. Entonces, si quieren, el domingo de las elecciones había dos datos para mirar. Uno era la relación del presidente con la sociedad, si querés, siguiendo la analogía, qué nivel de daño en las arterias le quedó después del infarto, y el resultado fue que está bastante bien. Pero el segundo, que tal vez sea más importante, es qué hace el paciente en relación a los consejos del médico. Y todos conocemos gente que en momentos críticos tiene capacidad de cambiar, y conocemos gente que en su naturaleza es más fuerte y no puede cambiar. Bueno, lo que estamos viendo es que el paciente está comiendo ensalada hace 2 o 3 semanas y que la está haciendo bien. Bueno, sobre la estrategia de comer ensalada, lo que hemos visto son algunos movimientos dentro del gabinete. Yo creo que hay movimientos que van en la línea con comer ensalada y hay otros movimientos que van en la línea de tirar choris a la parrilla. Pero ahora lo quiero conversar con Jorge Liotti. Vos hablas en una de las últimas columnas que escribiste para el diario La Nación. Jorge es jefe de la sección política del diario, secretario de redacción. Hablas de un rediseño del poder interno dentro del gobierno. ¿Cuáles son los mensajes que tenemos que extraer de algunas de las designaciones más recientes, Jorge? Bueno, yo creo que en primer lugar, con el resultado electoral que comentaba Alejandro, se despejó definitivamente algo que yo creo que Milei no lo veía con entusiasmo, que era la posibilidad, frente a una demanda que había un poco flotando, de abrir el gabinete. Esto implicaba incorporar actores externos de los gobernadores o de otros partidos negociados, ¿no? Nunca estuvo muy convencido, pero bueno, había una presión. Yo creo que eso quedó despejado a partir del resultado electoral, y después yo creo que hay una reconfiguración en donde, desde mi punto de vista, se desarticula, al menos por el momento, algo que ya venía funcionando mal, que era el triángulo de Karina, Santiago y el presidente, y se pasa a un esquema un poco más irregular donde la cabeza queda en manos de Karina y se articula con Santilli como polea de transmisión y hacia el Congreso con Martín Menem y Patricia Bullrich. Este es un esquema que tiene una parte que se gestó antes de la elección y que tiene que ver con el recambio de la jefatura de gabinete, y acá metemos a Adorni. Según entiendo, esa decisión ya estaba tomada desde antes de la elección, a partir de la determinación de Milei de fortalecer a su hermana en cualquier circunstancia, después de un año que había sido muy difícil por los escándalos, por la estrategia electoral que en las elecciones provinciales no le había dado resultado. Entonces, esa decisión se tomó antes. Después hubo un problema de timing porque Franco no estaba al tanto, entonces cuando
presionó para enterarse, terminó decantando y acelerando esa salida. Pero también la incorporación de Adorni ahí es naturalmente una incidencia de Carina mucho mayor. Yo creo que Adorni va a jugar como una especie de controller general de la gestión, pero también de la interlocución, viste que se sentó con Santilli y los gobernadores. Yo un poco replicando la famosa frase de Macri respecto a Marcos Peña, va a ser los ojos y los oídos de Carina en cualquier circunstancia, garantizando que no lleguen de segundas o terceras vías de negociación. Entonces yo creo que hay un primer punto que es el fortalecimiento de Carina. Esta es una estructura que tiene a Carina como terminal central. Y naturalmente una marginación de Santiago Caputo que supuestamente se repliega temporalmente a lo que era su origen, que era la cuestión estratégica, la mirada de algún punto de lo que son el capital simbólico de los libertarios, ¿no? O sea, que no se altere eso que es Milei. Esto es lo que han mostrado hasta ahora y va un poco en el espíritu de cierta apertura y diálogo que se manifestó después de la elección. Hay que ver cuánto dura. Ellos están hablando muy abiertamente de que tienen una ventana de oportunidades, que yo creo que efectivamente es así, porque el gobierno sale fortalecido de la elección, con una oposición debilitada, con gobernadores que en su mayoría perdieron, con un frente externo bastante más favorable, con el apoyo de Estados Unidos, en fin, con una economía que, digamos, se puede apoyar en algunos pilares que han venido trabajando últimamente. Entonces, creo que hay una ventana de oportunidad allí. Vos hablás de una ventana de 4 meses. Incluso. Es lo que dicen ellos, ¿no? Pero no porque haya algo que ocurra en marzo o en abril. Simplemente decir, ahora vemos que estas variables están acomodadas, tenemos que actuar ahora. La Argentina es un país extremadamente volátil y además después aparece el desgaste natural de poner en marcha estas cuestiones, ¿no? O sea, el momento de recuperación de capital político del presidente es el domingo a la noche, ¿no? Cuando se paró y dio el discurso, ahí tiene el tanque lleno de nafta, ¿no? Después las vas desgastando en gestiones o en decisiones que vas tomando y que eso te va quitando un poco de oxígeno. Entonces yo creo que ellos están determinados a tratar de hacer el mayor impacto posible de capitalización. Yo creo que el gobierno, y acá cierro con 2 cosas que me parecen importantes. El gobierno necesita traducir en hechos políticos concretos el apoyo popular. Es decir, traducir, por ejemplo, en proyectos que aprueban. Es un poco la demanda. ¿Tiene gobernabilidad? ¿Tiene musculatura? Sí, mira, ganó la elección y logró mayorías. Y eso lo tiene que mostrar, que tiene la habilidad para construirlas. La elección lo dejó muy cerca, le facilitó bastante el camino. Pero tiene que mostrar que puede concretar ese caudal electoral en un hecho político. Y lo segundo para mí es que tiene que demostrar respuesta frente a las demandas que están encubiertas en el voto del 26 de octubre, que es un voto que tiene un condicional bastante alto, y eso frente a la sociedad va a estar mirando si Milei efectivamente puede dar respuestas a las demandas más inmediatas que tienen que ver con reactivación, con crecimiento económico, empleo, poder adquisitivo, ¿no? Esa agenda todavía se percibe pendiente. Y yo creo que la sociedad va a seguir mirándolo porque fue un voto, insisto, no un cheque en blanco, sino fue un plazo fijo, ¿no? Muy bien, clarísimo. A ver, les quiero contar que además de los asistentes aquí, nos están siguiendo vía LinkedIn por el streaming. A ver, Alejandro, hay algo y un concepto que se desprende de todo lo que vienen desarrollando ustedes que tiene que ver con el capital político del gobierno y la hoja de ruta del gobierno. La ventana temporal puede ser de 4 meses o un poco más, pero lo cierto es que el año que viene es un año de transición previo a un año electoral donde seguramente el gobierno se jugará si se refrenda o no la hoja de ruta que propone. ¿De qué depende que el gobierno obtenga victorias políticas, por ejemplo, en las reformas impositiva y laboral? A ver, Caro, déjame tratar de ser sintético en varios puntos y que queden ya que estamos planeando y pensando el año que viene y más allá. 1, yo veo esto como una oportunidad enorme del gobierno de relanzarse para una segunda etapa. Y ojalá el presidente y el gobierno entienda que no puede haber una continuidad, que claramente el contexto social, su propia dinámica interna, los aprendizajes que tuvieron, los errores que tuvieron, les abren la oportunidad de hacer una segunda etapa diferente. Si querés te lo resumo en una frase que yo digo habitualmente. Milei fue elegido presidente por la bronca, el enojo y la frustración de la gente. Milei va a ser reelecto presidente porque la sociedad va a estar satisfecha, contenta, en un estado
de mayor optimismo, ¿no? Esa es la transición que el gobierno tiene que hacer, que implica un montón de cosas, incluyendo el estilo propio y personal de comunicación del presidente. La segunda etapa, la segunda oportunidad se abre con un contexto económico mucho más favorable. Obviamente la economía hoy tiene desafíos, pero no son nada mesurables a lo que eran hace un año y medio atrás. Y políticamente con una robustez mucho mayor. Yo creo que el mayor desafío no está en ir a conseguir el número en el Congreso. El número está accesible, los gobernadores siguen teniendo los incentivos de participar en la mesa de negociación. El mayor desafío está en lo que hablaba recién Jorge, en el ordenamiento interno, en el si el presidente recupera o gana por primera vez o toma el liderazgo político bajo su mando, ¿no? Si se saca el mameluco YPF y se queda hablando con José Luis Daza sobre la tercera derivada de la ecuación económica a las 3 de la mañana en la Quinta de Olivos, o si se pone el traje y la corbata y va todos los días a la Casa Rosada y lidera políticamente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está el principal desafío, ordenar las distintas tribus al interior del gobierno. Es un gobierno donde, como decía Jorge, la oposición está en un proceso. El sistema político argentino está implosionando. Yo veo al 2023 como el 89 o el 2001. En el 89 y el 2001 explotó la economía, en el 2023 explotó la sociedad, la representatividad política. Bueno, explotó y eso hunde a lo que fue el sistema político partidario que dominó 20 años Argentina. No va más y se está mostrando, ¿no? No tenemos tiempo para que les repase cómo el sistema político y los liderazgos políticos que dominaron 20 años la Argentina están quedando sin casi influencia y desapareciendo. Entonces, ahí está la oportunidad del gobierno. Internamente, frente a la implosión y a la debilidad que hay hacia afuera, yo creo que los problemas van a venir de adentro, las competencias internas, las ambiciones internas, las distintas tribus internas, pero yo veo ahora lo que viene hacia adelante, un revival del 2024. Un gobierno que va a ir al Congreso, tiene los números para conseguir las reformas, un gobierno que va a volver a recuperar cierta centralidad del control de la agenda pública, como la tenía al comienzo, un resto del sistema político que va a estar dispuesto a colaborar y no entorpecer por el momento, hasta que el gobierno vuelva a ir por los gobernadores dentro de un año y medio y los gobernadores vuelvan a tomar una postura defensiva porque va a ver en qué provincias el gobierno va a intentar sacarlos, y mientras el resto del viejo sistema político está transicionando o peleando liderazgos, ¿no? Entonces ahí el gobierno tiene la cancha despejada. Dicho esto, para mí la principal reforma es la normalización de la economía. La reforma impositiva, la reforma previsional que no va a venir, la reforma laboral, ¿son ganancias de productividad? Sí. ¿Son ganancias de productividad en el largo plazo para Argentina? Sí. Ahora, lo que Argentina y lo que esta sociedad necesita, y la principal reforma es que todavía se siga el proceso de normalización de la economía. El gobierno tiene todavía muchas cuestiones, y el equipo económico, muchas cuestiones pendientes, y eso es lo que la principal hecho, como me preguntabas, que le va a dar robustez para seguir. Que salga o no la reforma impositiva, laboral, penal, etcétera, etcétera, el gobierno tiene la oportunidad, si querés, de volver a proponer jueces en la Corte Suprema y no repetir errores institucionales como el que repitió antes. Son todos factores importantes, sí. Son todos factores que te garantizan y te ponen en un sendero de crecimiento diferente en el largo plazo, sí. Tener respaldo institucional, tener una Corte independiente, proba, justicia independiente, tener calidad, respeto, son todas cuestiones claves para el largo plazo de una productividad, de un crecimiento de un país, sí. Ahora, en el corto plazo, lo que la Argentina y lo que todavía me parece la sociedad va a demandar es que el proceso de normalización económica continúe, que siga bajando la inflación y que vuelva a haber crecimiento. La clave del éxito de este presidente hacia adelante no va a estar tanto por cuántas reformas logra sacar de las trascendentales en el corto plazo, sino si la economía vuelve a crecer. Y yo creo que hay unas chances importantes de que este país o este gobierno pueda hacer que el proceso de desinflación continúe 2 años más y que haya algún tipo de crecimiento económico en los próximos 2 años. Y si Argentina tiene 2025 con crecimiento económico que va a tener, perdimos en el run electoral y en los errores del gobierno 1,5 puntos. Íbamos a 5 puntos de crecimiento económico, vamos a terminar con 3,5. Pero con crecimiento económico durante 3 años seguidos, que no lo tenemos hace 20 años. 2005, 2006, 2007 fue la última vez que hubo 3 años seguidos de crecimiento. Y 3 años seguidos de desinflación, que no lo tenemos hace 30 años. Con esas dos condiciones, el gobierno debería estar, y con un contexto institucional partidario político totalmente fragmentado, dividido, con la no todavía emergencia de las nuevas estructuras que se van a empezar a oponer a este gobierno,
el gobierno debería estar en chance de ser muy competitivo en el 2027, salvo que errores políticos vuelvan a embarrarle la cancha, como creo yo que ocurrió este año. Bueno, a ver, Jorge, vos también elaborás mucho esto, ¿no? Las obsesiones del gobierno que tienen, sobre todo en la cartera económica, ¿no? Que es central para el proyecto político de Javier Milei, porque está centrado en la economía. Tiene como dos obsesiones, al menos inmediatas, que es mantener las bandas, pase lo que pase, mantener las bandas, y por otro lado, ampliar las reservas. Pero mientras tanto, políticamente, el gobierno también se puso sus propias zanahorias. Por eso mencionaba lo de las reformas. ¿Vos qué viabilidad le ves a eso? A ver, en primer lugar, me parece que hay un dato general, que es el gobierno interpretó que tenía que ejecutar cambios rápidos y contundentes en lo político. Lo hizo con este cambio actitudinal, al menos al abrir el diálogo con gobernadores, con legisladores, al reformular su gabinete, pero ha sido mucho más conservador en lo económico, ¿no? O sea, ha entendido que el problema de los meses previos o de buena parte de este año tenía que ver con lo político y no con lo económico, que descomprimida la situación preelectoral debería tender a naturalizarse. En ese marco, dicen, las bandas no las toquemos por ahora. Hay una especie de verbalización respecto de la compra de reservas dentro de la banda que la hizo el ministro Caputo en Nueva York el último viernes, hablando con un grupo de inversores, que sería como la principal novedad. Bueno, esta semana trascendió la posibilidad de que en un horizonte no determinado levanten definitivamente el cepo en forma completa. Es decir, está pensando en esas cuestiones. Y en este sentido, me parece que lo que va a empezar a aparecer con más nitidez tiene que ver con la economía real, que es un poco lo que mencionaba Alejandro y lo que yo decía, responder a la demanda social. La demanda social del 23 estaba muy focalizada en lo económico, en inflación. Eso no te digo que está resuelto, pero la sociedad asume que está en camino a resolverse y que queda la otra parte de la promesa incumplida. Yo creo que ahí el gobierno todavía no tiene ni interlocutores ni un discurso nítido respecto de por qué razones la economía va a volver a activarse. Empieza a verbalizar algo, por ejemplo, con el tema de la baja de la tasa de interés, ¿no? Entonces dice, bueno, va a bajar la tasa de interés, que estaba muy alto por la presión cambiaria, y a partir de eso va a empezar a haber crédito, y a partir de eso se va a reactivar el consumo. Bueno, me parece que eso es absolutamente vital que ocurra, porque, insisto, vuelvo al punto, la sociedad votó raro el 26 de octubre. Cuando uno mira todo el periodo previo, y uno lo observaría, digamos, como si fuera un objeto de estudio en un laboratorio, y diría, y al gobierno no sé si le puede ir bien, porque venía con muchos problemas. Y a pesar de eso la sociedad lo votó. Entonces, ahí hay yo diría, una conducta bastante particular de una sociedad que está muy expectante, que obviamente no ve ninguna alternativa, y eso es parte del componente, y dice, bueno, sigamos porque lo otro no sé qué es. Entonces, eso lo tiene que asumir el gobierno para tratar de responder en ese sentido. Yo creo que el gobierno en estas circunstancias es protagonista absoluto de sus éxitos y sus eventuales fracasos. Es decir, tiene a disposición la posibilidad de resolverlo virtuosamente, y si no lo hace va a ser exclusivamente un problema del gobierno, no del riesgo Cuca, no de, digamos, de otros factores exógenos. Lo va a tener internamente, entonces va a tener que gestionar esta victoria, ¿no? Administrar las victorias también tienen un desafío. Obviamente que es mucho mejor que venir derrotado, pero hay que saber administrarlas y gestionarlas. Y yo creo que ese es el gran desafío del gobierno. ¿Cómo traduce un respaldo electoral en circunstancias muy adversas, es decir, que tiene un doble valor para el gobierno en esa interpretación, en hechos concretos? Pero, ¿tiene el gobierno músculo político para ese desplazamiento de demandas? ¿Qué te quiero decir con esto? Algunos de los sectores con los que el gobierno tendría que conversar si hay un cambio de demanda social, digamos, vinculada con crecimiento, con reactivación de consumo, con fábricas que vuelven a funcionar de manera más plena, digamos, generación de empleo por consiguiente. Hay sectores con los que el gobierno tiene que hablar, a los que ha maltratado hasta ahora mucho, Sí, y con los que ha obturado todo canal de diálogo. Bueno, a ver. ¿Hay alguien ocupando ese lugar de músculo político de hasta acá pasó lo que pasó, hablemos? Músculo político en términos de traducción del resultado electoral del Congreso ha ganado mucho. El gobierno
dicho en números muy gruesos, ha quedado a 20 diputados de tener mayoría y a 10 senadores de tener mayoría. O sea, tiene un escenario muy favorable en ese sentido. Yo creo que acordando con 5 gobernadores o 6 a lo sumo, tiene mayoría. Esos gobernadores han sido gobernadores que en algún momento cooperaron con el gobierno. Estoy hablando de Sáenz, en Salta, Pasalacua, Figueroa, Jaldo, Jalil, quizás Orrego, ¿no? Con ese ramillete de gobernadores podría tener mayorías en el Congreso. Entonces, en términos de musculatura, yo creo que lo tiene y lo puede conseguir. Los gobernadores, además, insisto, vienen, por ejemplo, casi todos los que te nombré, excepto Jaldo y Jalil, vienen de perder, o sea, están en una situación de debilidad. Son muy conversables, ¿no? Como se podría decir, muy negociable. Ahora, hay que saber gestionar. Entonces, vos decís, por ejemplo, la primera reforma que, bueno, el gobierno está pensando en tratar en diciembre presupuesto y eventualmente reflotó el proyecto este de los dólares del colchón. Okay. La reforma laboral iría a febrero, porque yo creo que en enero no van a tener posibilidades de que el Congreso se junte. Ya trabajaron este verano, el otro otra vez no. Así que yo creo que va para febrero con la idea de que no agarre la temporada alta de conflictividad. Entonces, ¿cómo gestionás eso? Tenés un número relativamente accesible y obviamente tenés un frente enfrente con los sindicatos que te están poniendo límites, están diciendo. La CGT, por abajo de la mesa, te viene diciendo, ya les marcó al gobierno cuáles son las líneas rojas y cuáles son las que sí están habilitadas. Entonces ahí empieza a aparecer la gestión política y la habilidad del gobierno para gestionar. ¿Qué cosas decís en público y qué decís? Si vos vas a decir en público, como dijo un ministro, vamos a ir a por las cajas sindicales y los tenés enfrente, esos tipos van a ir a hacerte lobby a los gobernadores. Entonces, vos tenés que trabajar esas mayorías, que es algo que el gobierno en algún momento hizo y después abandonó completamente. Recordá, Carolina, los últimos 3 o 4 meses después de la reunión del CFI de los gobernadores, todas las semanas sistemáticamente le votaban algo en contra al gobierno, o le insistían un veto, o le rebotaban un decreto. Ese escenario no se reconstruyó en gran medida por el tema de la estrategia electoral de La Libertad Avanza, por promesas incumplidas y porque estuvieron de brazos caídos. Entonces, hay que gestionarlo, hay que ir a hablar y hay que ver cuál es el modo de trabajarlo, ¿no? Bueno, hablemos de las fuerzas del cielo, pero del otro cielo. ¿Cuán dependiente quedó el gobierno de la ayuda de los Estados Unidos y el respaldo político de la administración Trump, Alejandro? No, yo no sé si cuán dependiente. Me quedan menos de, supongo, a Jorge le quedará 1 minuto y medio, a mí 1 minuto y medio. Pero me parece que eso no es verdad. Sí, creo que sí, es verdad. Sí, te juro acá que sí. Es verdad. En otros lados no, acá es verdad. A ver, 1 minuto y medio, déjame claro. Yo lo de Estados Unidos lo veo como una enorme oportunidad en un contexto que, si tengo 1 minuto, quiero cerrar con esto. Una enorme oportunidad para Argentina. Y algunos conceptos para mirar un poco más allá. 1, ¿qué hay de cambios? Y saquemos la neblina, las peleas, Milei, esto, lo otro. Argentina estructuralmente está en una posición distinta en su matriz exportadora. Ahora viene un panel, o sea, vaca muerta, minería, las industrias extractivas. Hay un cambio estructural. Ya la sustentabilidad política no va a depender de que Dios te mande una sequía. Dios te va a tener que mandar una sequía y una caída de los precios del commodity, del petróleo y el gas para empezar a generar turbulencias. Ahí hay un cambio estructural. 2, hay un cambio estructural en, como les dije antes, estamos en una nueva etapa. Está en los 80, está en los 90, está el kirchnerismo, estamos en una nueva etapa. No sabemos todavía cómo se va a terminar de conformar esta nueva etapa, cuánto tiempo va a durar esta nueva etapa, pero es una nueva etapa en donde los viejos actores están quedando de costado y hay una reconfiguración y hay un nuevo federalismo, hay nueva autonomía de los gobernadores y hay capacidades y habilidades para poder generar nuevos consensos. Hay un Senado que era el cuello de botella de las reformas en este país que se abre. Hay un peronismo que se está estructuralmente debilitando, que pierde territorios, pierde provincia, gobierna la mitad de las provincias que gobernaba hace 2 años, gobierna 1/3 de la provincia que gobernaba hace 10 años. Esa pérdida de provincias está haciendo que pierda senadores en el Senado. Hoy ya no solo no es mayoría, está por dejar de ser primer minoría en el Senado, se abre un frente ahí importante. Hay un contexto internacional que en este momento es favorable y está lo que vos me decís, la enorme oportunidad o el enorme interrogante de cuánto Estados Unidos y la geopolítica de Estados Unidos, no solo Trump, está acá. La administración Biden durante el primer año de Milei fue totalmente generosa y también con este gobierno. Entonces, yo creo que hay ahí un frente de la Argentina. Hay algunos cambios en los valores, en la sociedad, empieza a aparecer en las encuestas la idea de la responsabilidad fiscal en la gente y en los focus group, como la gente diciendo, che, esto es algo que hay que mantenerlo, que hay que seguirlo.
Entonces, creo que hay una oportunidad que si la economía argentina no crece a tasas chinas, se normaliza. Todavía estamos como 10 puntos o 12 puntos abajo en PBI per cápita de hace una década atrás. Si la inflación sigue hacia la baja, si la economía se normaliza, podemos ir a un cambio más permanente que pueda ir generando consistentemente mejoras. Y hay algunas reformas estructurales, me parece, no reformas estructurales que van a salir del Congreso, sino quiero decir este tipo de cosas, un nuevo federalismo, nuevas provincias que empiezan a tener negocios y autonomía que nunca tuvieron, la cuestión extractiva, un cambio demográfico muy interesante que en un momento hablaremos, que va a cambiar a todo, shocks tecnológicos, inteligencia artificial que van a llegar y que pueden afectar. Creo que hay una oportunidad muy importante y si querés, retomando un concepto de Jorge, y ya te robé todo el tiempo, Jorge, creo que está más en manos del gobierno chocar la calecita que explotar el potencial, ¿no? Creo que el gobierno debería no chocar la calecita y Argentina tiene una enorme oportunidad. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? ¿Ha habido críticas a la política desde el punto de vista político, a la política exterior del gobierno, entendiendo que había cierto seguidismo con respecto a Estados Unidos? ¿Quedamos en una situación de seguidismo forzado? A ver, sintéticamente, yo creo que Estados Unidos hizo dos aportes importantes. Uno fue económico y tangible y le permitió al gobierno llegar a la elección sin tanta turbulencia. Inédito, esto hay que entenderlo, nunca en la historia había ocurrido una cosa así con la Argentina. En segundo lugar, yo creo que refuerza la idea de un paraguas de contención para la Argentina y para Milei. Le da, de algún modo, cierta estabilidad para decir, estas son las cosas que estarían bien hacer, ¿no? Después, obviamente, Estados Unidos, además de lo geoestratégico, del tema de China, tiene intereses en los negocios. Y yo creo que Milei particularmente interpreta que la contraprestación con eso es un alineamiento acrítico, unidireccional, absoluto. Yo creo que si nosotros miramos el desempeño de la Cancillería argentina y la designación de Kirchner, que tiene que ver con economía, pero tiene que ver con Estados Unidos, es una Cancillería, yo diría, monofocal, con un poco de Israel en el camino, ¿no? Pero solo escuchar, y cualquier embajador europeo dice no nos atiende, está fuera del radar. Y se va a ir replegando de los organismos multilaterales, de ese tipo de incidencias. Entonces, claramente hay una determinación, una decisión de Milei previa, reforzada ahora con esta ayuda de Estados Unidos, de alinearse acríticamente en ese sentido, entendiendo que es lo que más beneficios le puede reportar. Después va a haber algunos elementos contenciosos que habrá que ver cómo los resuelve. El año que viene tiene que renovar 5.000 millones del swap de China todos los años. Bueno, Estados Unidos, que te está haciendo otro swap, no creo que te dé el swap norteamericano para pagarle a los chinos. Entonces, ¿de dónde va a salir? Bueno, en fin, hay cuestiones que te llevan a determinaciones complejas. Pero hoy yo veo una decisión unívoca de ir en ese sentido. Jorge Liotti y Alejandro Katterberg, muchas gracias. Gracias. Gracias a Marval por convocarnos. Muchas gracias.